de regreso aquí en Fórum Internacional por ANTV, Señal del Pueblo Legislador. Estamos desarrollando el tema deuda externa y poder blando, analizando el caso Argentina, pero para ello tenemos como invitado a Rodolfo Treber, quien además de ser secretario general definitivamente de Social 21, La Tendencia, también es funcionario, trabajador del Banco Central de Argentina, analista económico además, y con él estamos analizando este tema del poder blando y de cómo el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, estos mecanismos financieros y organismos internacionales de la mano con los Estados Unidos y por supuesto otros gobiernos aliados tratan de dominar a los pueblos de Latinoamérica y los pueblos del mundo. Del segmento anterior, ¿cómo logramos alcanzar una soberanía, una industrialización soberana, teniendo como espada de Damocles al Fondo Monetario Internacional en el caso argentino y hacia Latinoamérica y el Caribe? Bueno, primero hay que tomar la decisión política de enfrentar el conflicto. Si uno quiere desarrollarse soberanamente con una oficina del Fondo Monetario Internacional en el Banco Central de la República Argentina o con una vía abierta de importaciones a productos que se han trazado en un acuerdo bilateral con una potencia mundial, la industria argentina no puede competir, por ejemplo, en industria textil con la industria china o en industria automotriz con una vía de importación abierta con la industria norteamericana. Entonces, si uno quiere desarrollarse soberanamente, tiene que primero tener la decisión política de enfrentar el conflicto para decidir sacarse de encima a instituciones como el Fondo Monetario Internacional y a esos acuerdos que son totalmente dañinos para la economía argentina, esos acuerdos de libre comercio, donde la Argentina ha firmado muchos de ellos hace muchos años, donde la Argentina se compromete a dar materias primas, y de hecho lo hace, y a cambio de ello hay un montón de productos manufacturados de alto valor agregado que requiere mucha cantidad de divisas y que tiene incorporado en sí muchos puestos de trabajo, se compran vía importación a la Argentina y eso le quita el trabajo al pueblo argentino. Por lo tanto, un modelo que está directamente relacionado a la exportación de materia prima, que tiene no significativa cantidad de puestos de trabajo, y un modelo que impone la importación de productos manufacturados que tiene gran cantidad de puestos de trabajo implícitos, es un modelo que no conduce a la justicia social, que no conduce al desarrollo económico. Sí puede haber momentos de crecimiento económico por aumento del valor internacional de la materia prima, por aumento de los precios de los commodities, ¿sí? Pero eso no se traduce en desarrollo económico, porque el desarrollo económico no es crecimiento económico. El desarrollo económico es cuando la plata se direcciona al pueblo y aumenta la calidad de vida de la población, aumenta el poder adquisitivo del salario y por lo tanto la gente vive mejor, hay más justicia. Entonces, ese desarrollo económico es inviable con el conflicto viviendo dentro de tu casa, con el enemigo dentro de tu casa. Primero, para iniciar un proceso de desarrollo soberano tiene que estar la decisión política de enfrentar el conflicto y sacarse de encima a los Estados Unidos. Una vía, una posibilidad, puede ser los acuerdos de la multipolaridad, los acuerdos con Rusia, los avances con China. Pero si no hay un modelo, si no hay un proyecto de desarrollo soberano, puede quedar en que esa herramienta que es potencialmente buena de los acuerdos con Rusia, con China, no conduzcan a un modelo de desarrollo. ¿Por qué? Porque si el ingreso de la Argentina a la ruta de la seda va a ser para tener una nueva vía de importación y una nueva vía de exportación de materia prima, no va a solucionar el problema de fondo. Claramente se ve que es beneficioso en comparación con Estados Unidos acordar con China y con Rusia porque son países que tienen mucho menos injerencia en el territorio nacional. Estados Unidos se te mete en la cocina de tu casa a decir qué es lo que podés comer y qué es lo que no podés comer. China y Rusia no lo hacen. Pero si vos no contás con un modelo de desarrollo industrial propio, si no contás con una política soberana, esa vía que es potencialmente buena no la vas a aprovechar. Primero tiene que estar la decisión política de enfrentar el conflicto, de identificar al enemigo, que los gobiernos argentinos hace mucho tiempo no lo hacen. El último que lo hizo fue el gobierno de Juan Domingo Perón y hace muchísimos años ya, más de 4 décadas. Primero tiene que estar la decisión política de enfrentar el conflicto y tener un modelo de desarrollo nacional propio, un modelo de industrialización. La Argentina tiene una gran historia industrial. Ha hecho los mejores autos del mundo en la década del 60, ha hecho los mejores aviones del mundo en la década del 50 y en la década del 70, ha hecho barcos en el astillero Río Santiago que compró Alemania, ha hecho barcos para su flota mercante nacional que supo ser la quinta más grande del mundo.
la Argentina tiene una historia industrial muy fuerte y es un país extremadamente rico, así como lo es Venezuela. Entonces, las condiciones naturales las tenemos para desarrollarnos. Lo que falta es la decisión política de enfrentar ese conflicto, de identificar el enemigo y enfrentar el conflicto, que claro, trae consecuencias, ¿no? Nosotros acá la vemos en la hermana República Bolivariana de Venezuela, trae consecuencias enfrentar el conflicto, pero las consecuencias más graves son las que están naturalizadas, las que están invisibilizadas y que ya vivimos en nuestro territorio, que es que un país con capacidad para producir alimentos para 10 veces Argentina, para 470 millones de habitantes, en un país de 45 millones de personas, tengamos pibes, tengamos niños y tengamos ancianos que se nos mueren de hambre en la calle. Tengamos gente en la ciudad más rica del país, en una de las ciudades más ricas de la patria grande, en la ciudad de Buenos Aires, revolviendo todos los días los tachos de basura. Las consecuencias más dañinas ya las estamos viviendo. No es que le tenemos que tener miedo a enfrentar el conflicto. Lo que tenemos que tener miedo es a lo que ya estamos haciendo, que es naturalizando la injusticia social en la que vivimos. Primero tiene que estar la decisión política de ver eso, de dejar de ser indiferente al dolor del pueblo y enfrentar ese conflicto, más allá de lo que cueste. Y después sí es posible, claro que es posible un modelo de desarrollo. La Argentina tiene todo para hacerlo, la patria grande, unida, tiene todo para emprender un modelo de desarrollo soberano. Pero tiene que haber patriotismo, tiene que haber voluntad, tiene que haber antiimperialismo, tiene que correr por la sangre de los argentinos que encarnan los procesos políticos, la misma sangre que tuvieron San Martín, que tuvo Bolívar, que tuvo Fidel Castro, que tuvo Chávez. Tiene que volver a aparecer ese espíritu antiimperialista en el argentino, ese espíritu que es netamente de esta patria grande, con tantas gestas históricas, y que hoy sufrimos, que hoy la ausencia de eso la sufrimos en la Argentina. Y nosotros militamos solo y para eso. Bien, precisamente, hablando de Social 21, brevemente, bueno, como secretario general de este movimiento, según Social 21, en los breves minutos que me están asomando ya por ahí, ¿cómo podemos enfrentar ese enemigo desde Argentina? ¿Cómo Social 21 puede promover o desde su visión enfrentar este enemigo? Bien. Primero aclaro, yo soy el secretario político de Social 21 y la presidenta del partido, que sería como la secretaria general, es Laura Barrionuevo, a quien le mandamos un fuerte abrazo y saludo. Con su hijo Joaquín y Julián, les mandamos un fuerte saludo. Y la única manera de enfrentar ese conflicto es con la organización popular. Nosotros en otros momentos de la historia de la Argentina, y creo que también pasan nuestros hermanos de la patria grande, tuvimos procesos revolucionarios que nacieron del seno de las Fuerzas Armadas, y tuvimos procesos revolucionarios que nacieron del seno del poder económico. En nuestro país Juan Manuel de Rosas del seno económico, en nuestro país Juan Domingo Perón del seno militar. Pero en este momento ha sido tan la penetración de la OTAN en nuestras Fuerzas Armadas que es inviable eso. Y es tal el proceso de extranjerización del poder económico argentino que ya no existe un poder económico lo suficientemente fuerte interno al país para iniciar una revolución. Ya el poder económico nacional no está en la oligarquía nacional, es una oligarquía que ya se transnacionalizó, que se extranjerizó por completo. Por lo tanto, el poder económico nacional radica fuera de su frontera. Entonces, la construcción de la herramienta revolucionaria en la Argentina solo puede ser con la organización de la base militante, de la organización del pueblo, con la organización popular. Entonces, el camino que nosotros estamos emprendiendo, en el cual depositamos toda nuestra esperanza, es la de hermanar al pueblo argentino, de organizar a la militancia, de dejar nuestras banderías de nombres de agrupaciones políticas de lado e ir a una unidad del campo popular para verdaderamente generar una herramienta política con intenciones y con poder real para poder asumir el gobierno. Es un proceso que seguramente será largo, que seguramente es difícil, pero es la única herramienta que nos queda en esta globalización que se ha comido todas las instituciones de la democracia argentina. Es la única herramienta que nos queda para emprender una revolución, la organización del pueblo, crear comunidad que es algo que sostiene a las revoluciones. Y aquí mismo en Venezuela lo estamos aprendiendo y lo estamos viendo, como el proceso de comunas y como el proceso de democracia participativa, como el proceso de participación popular termina siendo un pilar para sostener las revoluciones. Tenemos que irnos nuevamente a una pausa. No se aparten de sus pantallas, aprendamos un poco más con Diplomacia Bolivariana de Paz desde Fórum Internacional aquí en ANTV, Señal del Pueblo Legislador.
El acuerdo que anunciamos semanas atrás sobre el marco de políticas económicas es el mejor acuerdo que el Gobierno de la Argentina podía conseguir. Me hubiera gustado que el Gobierno anterior no hubiera recurrido al Fondo Monetario Internacional y mucho menos en las condiciones que ya describí. El acuerdo no resuelve el problema de la deuda externa, pero da un paso importante en esa dirección. Se iniciarán los pagos en el año 2026 y terminarán de pagarse en el año 2034. Logramos un entendimiento inusual en el marco de un programa con el Fondo Monetario Internacional. Es un acuerdo sin políticas de ajuste y con incremento del gasto real en todos los años del programa. Habrá una expansión en infraestructura, inversiones en ciencia y tecnología y en políticas sociales. Quiero ser muy claro ante esta Asamblea Legislativa. No habrá una reforma previsional. No habrá una reforma laboral. La justicia social jamás puede ser objeto de negociación. He escuchado con sorpresa opiniones que critican que hayamos logrado un acuerdo sin los condicionamientos que tantas veces tuvieron consecuencias desastrosas en nuestro país. A esas críticas les contesto: no queremos más ajuste. Nadie consultó al Congreso Nacional para tomar esta enorme deuda. En cambio, nosotros elevaremos los documentos que constituyen el acuerdo al Congreso de la Nación con la totalidad de los detalles. Necesitamos que nos acompañen y apelo así al compromiso nacional de todos y de todas. Muchas gracias. A partir de esta semana esperamos que esté en manos de los legisladores y las legisladoras nacionales considerar la aprobación del acuerdo que se alcance con el staff del Fondo Monetario Internacional para dar previsibilidad a los argentinos y argentinas.